Lo que vamos a ver hoy es básicamente el pensamiento científico, pero este es el título de la primera diapositiva. En realidad, el pensamiento científico nos va a dar paso a los temas que siguen, que van a ser bastante importantes dentro de la epidemiología y que tienen que ver con el enfoque que va a tener esta cuestión científica para poder razonar desde la epidemiología. Por eso quiero empezar definiendo el pensamiento científico. El pensamiento científico es una capacidad, es la capacidad del ser humano de poder razonar observando las cosas. Luego de la observación va a pasar a una experimentación y de la experimentación a la verificación para realmente poder demostrar que ese hecho que quiere desarrollar de alguna manera puede ser reproducido. Por eso la forma tiene que ser sistemática y lógica y que tiene que utilizar el método científico. El método científico lo que le va a permitir a la persona es tener un conocimiento confiable y verificable. ¿Verificable qué significa? Que lo puede resolver cualquier persona, que lo podemos pasar a un par y ese par lo puede evaluar y luego de evaluarlo lo va a reproducir y va a llegar a la misma conclusión que llegamos nosotros a través de la observación, de la experimentación, de la verificación y utilizando un método sistemático y lógico. ¿Sistemático qué significa? Seguir pasos y seguir pasos y esos pasos que estén debidamente conformados para que todos los que quieran llegar a la misma conclusión o verificar a la conclusión que hemos llegado pueda hacerlo en cualquier momento con las mismas herramientas que lo hicimos nosotros. Entonces, a través de ahí uno puede llegar a conclusiones confiables. Las conclusiones confiables son fundamentales, pero ya no solamente para una investigación científica, sino para todo el trabajo profesional que ustedes van a tener que llevar adelante en sus carreras profesionales. Esto es fundamental. Para eso, repasemos algunas de las definiciones que tenemos por delante. Dentro de estas definiciones, vamos a hablar de lo básico. ¿Qué es una disciplina? Una disciplina es un conjunto de conocimientos que aparecen en los libros, aparecen en las revistas científicas, aparecen en los pósteres, en los congresos científicos. Son todos lugares en donde se publican trabajos que han sido previamente verificados y que tienen una rigurosidad que los puede llevar a considerarse parte de un pensamiento científico. Por eso, ese conocimiento científico de esas publicaciones va a ser una disciplina. Cuando hablamos de ciencia o hablamos del término científico, son conocimientos obtenidos a través del camino sistemático que da el método científico. ¿El método científico qué hace? Garantiza la validez y la fiabilidad, porque puede ser reproducido por otros investigadores. La validez es que puede demostrarse a través de ese método, es lo que hablábamos anteriormente. Se demuestra siguiendo la misma sistemática y el mismo método que tiene el investigador inicial. Los que siguen realizan las mismas pruebas, los mismos ensayos y llegan o no llegan en el peor de los casos a la misma conclusión. ¿Cómo se hace esto? A través de un estudio. ¿Y qué es un estudio? Una investigación que tiene un método concreto. El método concreto va a tener una vigilancia y una observación del fenómeno que uno quiere estudiar y de ahí va a medir la magnitud y va a sugerir una hipótesis. ¿Sí? Bien. En cuanto a la epidemiología, que estudia sobre todo los temas vinculados a la salud y a la enfermedad, va a haber lo que se llama una historia natural de la enfermedad. Lo vamos a ver más adelante. Que la historia natural de una enfermedad es cómo se inicia, cómo es el periodo
intermedio antes de la resolución. Ese periodo intermedio se llama curso. ¿Cómo es la resolución de esa enfermedad o patología determinada, en donde vamos a poder hacer una descripción clínica y en base a esas observaciones vamos a inferir resultados? Esos resultados van a permitir tomar medidas. ¿Para qué tomamos esas medidas? Para prevenir y para evitar en la forma que podamos hacerlo. Hay cosas que son inevitables para evitar la propagación o la contracción de esa enfermedad y restituir la salud del afectado. Bien, ahora, ¿qué va a hacer esto? Esto nos va a permitir pasar a un método científico. Ese método científico al que nosotros queremos llegar en base a la disciplina, a la investigación científica, a través de estudios, conociendo las enfermedades, vamos a tener que empezar a observar y tratar de describir lo que nosotros observamos para formular un trabajo científico. ¿Cómo hacemos ese trabajo científico? Bien, lo podemos hacer con algo que nos inspire. Entonces, ¿qué cosas nos inspiran? Aquello que conocemos, ¿m? Y aquello que nos interesa. Hay gente que se interesa más por trabajos de investigación en la mesada, otros en emergentología, otros trabajan en educación, pero siempre existe un interés del investigador en algún tema en específico. Ahora bien, ¿esto es suficiente el tener el interés específico por ese tópico? No. ¿Por qué? Porque hay que trabajar en esa materia que queremos saber, ese fenómeno que queremos investigar, para poder deshojarlo como una margarita o desenvolver las capas como tiene una cebolla para llegar al punto que nos interesa demostrar y poder acotar la magnitud del estudio que queremos saber. Pero si uno no tiene esa inspiración, o podemos llamarlo ese fuego interno que a veces queremos desarrollar, la idea difícilmente surja. También la idea surge de una oportunidad. ¿Sí? ¿Cuál es la oportunidad? Cuando conocemos sobre el tema o tomamos conocimiento sobre el tema que nos motiva la investigación. Otra oportunidad también es si tenemos los fondos y tenemos los medios para hacerlo. Si no hay fondos económicos, si no hay un contexto donde a la persona le permita hacer la investigación, nunca va a llegar a esa investigación. Por otra parte, una de las cosas que nosotros tenemos que tener es la idea que lo que estamos haciendo es nuevo y hay algo que va a cubrir. A eso se llama el hueco de conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo, ¿y esto de dónde salió? Voy a buscarlo en la bibliografía y realmente no está del todo cubierto en la bibliografía. Entonces lo que hago es cubrir lo que está puesto en este parágrafo como hueco de conocimiento. El hueco de conocimiento entonces es donde el investigador va a tomar un campo de conocimiento que no esté demasiado estudiado. No son muchos los campos que no están estudiados, pero en la medida que vamos estudiando más y que vamos profundizando en nuestro conocimiento, encontramos huecos. Encontramos huecos. ¿Sí? Entonces, el estar constantemente leyendo, trabajando en un tema, va a permitir que se pueda desarrollar un hueco. Un hueco, tapar un hueco en el conocimiento, pero también podemos rever algo que está y que en algún momento fue válido, pero con el avance de la tecnología, del conocimiento, ya deja de serlo. Entonces hay que salir
a buscar algo nuevo, algo novedoso. También el otro punto es la conceptualización. La conceptualización, ¿qué es? Vemos un fenómeno, vemos un problema y lo empezamos a investigar para ver cómo podemos mejorar el conocimiento y conseguir aquellos datos que nos permitan demostrarlo, que nos permitan encuadrarlo, o sea, esa evidencia para poder entenderlo, para poder definirlo y describirlo. Una vez que tenemos esto, logramos la comprensión. Por eso hablé inicialmente de comprensión. Todo esto nos lleva a una idea. Y si a esto le agregamos que vimos el problema que hay que tener porque hay algo que solucionar, porque vemos que en el municipio vecino está desarrollándose una enfermedad, entonces hay que prevenir que esa enfermedad se traslade a nuestro municipio o a nuestro lugar de trabajo. Entonces, esto es que trabajar en resolver una problemática. Acá uno de los ejemplos que puse es un brote de virus o las relaciones, para poner que también podemos trabajar en lo humano, en las relaciones humanas, en los riesgos psicosociales que hay durante el trabajo, porque eso también es una de las cosas que hay que comprender. Bien, entonces, vamos a llegar a tener una idea. Esa idea tiene que tener, para poder traducirla en un trabajo científico, esa idea tiene que tener algunas características. Esas características que tiene la idea se definen como FINER: factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Tiene que ser relevante, ética, novedosa, interesante y factible, para llamarla RENIF en vez de FINER. Esto es una licencia que me tomo. Bien, factible. Factible es que la podamos desarrollar. Hay muchos trabajos que mueren en el intento porque el investigador es una persona demasiado ambiciosa y que quiere hacer algo para lo cual no tiene los recursos para llevarlo adelante. Por ejemplo, no midió bien las variables, no midió bien la muestra que tiene que tomar para que pueda ser un estudio valedero. Entonces, tiene que hacerse con un número de individuos o de casos que se puedan manejar. El tiempo tiene que ser un tiempo adecuado, tiene que haber costos y el investigador tiene que tener una experiencia sobre ese tema. Son muy pocos los investigadores que pueden desarrollar un tema desde cero sin tener ningún tipo de experiencia. Algo de experiencia hay que tener. Si nosotros no conocemos la materia sobre la cual estamos trabajando, no la vamos a poder desarrollar. Entonces la experiencia es fundamental. También saber que toda investigación involucra un costo, involucra un dinero, que lo tenemos que tener, igual que el tiempo. Si no tenemos el tiempo para desarrollar adelante un estudio, ese estudio no va a salir. Por otra parte, tiene que ser interesante para la comunidad a la cual queremos llevar. Nosotros no escribimos los trabajos porque sí, no publicamos porque sí, publicamos porque es algo que va a ser de interés para toda la comunidad. La ciencia, la investigación, el trabajo que nosotros hacemos como profesionales también es relevante para la comunidad. Y cuando hablo de comunidad, hablo de la comunidad profesional en la cual nos vamos a mover. O sea, yo no me serviría de nada hacer un trabajo que sea sobre cuántos fósforos hay en una caja trabajando en un hospital. ¿A quién le interesa eso? Y bueno, puedo hacer un estudio, pero no es relevante. Ahora bien, si yo desarrollo una nueva metodología diagnóstica para mejorar y prevenir
las anemias megaloblásticas, eso ya es de mayor interés para toda la comunidad que trabaja en salud. Si ese estudio que yo estoy desarrollando es algo nuevo, justamente esa novedad, estoy en la N, en que la investigación tiene que ser novedosa. ¿Por qué? Porque va a haber algo nuevo que voy a poner en el campo de la salud en el cual yo estoy trabajando. Puedo trabajar también sobre algunos resultados anteriores y esos resultados anteriores no eran concluyentes o bien quedaron desactualizados. Entonces los mejoro con mi trabajo y aparecen nuevos resultados. Por supuesto que tiene que haber ética. Siempre la ética es relevante en este tipo de estudios. Acá lo que tienen escrito es que los beneficios tienen que superar a los daños. ¿Por qué? Porque a veces hay un impacto cuando alguien hace una investigación y tenemos que tener un concepto humanitario de la investigación. Y humanitario, y eso se relaciona también con ser respetuoso con el ambiente y con el objeto de estudio que tenemos. Ustedes ya han cursado ética, conocen cuáles son las bases de la ética, entonces no voy a referirme a esto, pero sí, la E de ética es muy importante en un trabajo y esto hay que tenerlo muy en claro. Si no pasa por un comité de ética en la investigación, en un hospital o en un estudio clínico, puede haber problemas. Y lo último, la R, es que sea relevante para el conocimiento científico. O sea, hay muchos trabajos que llegan a conclusiones que realmente no sirven para nada, no tienen ningún valor. Entonces, como estamos hablando de epidemiología, es importante que esto sea para la salud pública, que deje también una línea de trabajo futuro, o sea, abrir puertas, porque el conocimiento nunca termina. Siempre existe la necesidad de más conocimiento. Entonces, pensar en el fin del conocimiento no sirve, porque no va a ocurrir. Siempre va a haber algo que trabajar, va a haber algo que rever. Entonces, recuerden este concepto que para hacer una pregunta de la investigación tiene que tener estos principios, estos 5 principios, que es factible, interesante, novedoso, ético y relevante. Con esto ya tenemos una pregunta. Ahora, ¿por qué hablo de una pregunta para investigación? Porque las investigaciones surgen de una pregunta. El investigador, el profesional también, surge de una pregunta. ¿Cómo puedo mejorar el trabajo? ¿Cómo puedo perfeccionar mi técnica? Todas estas preguntas que acabo de decir, estas 2 preguntas muy sencillas que acabo de plantear, que se me ocurrieron ahora, de verdad no las tenía preparadas, tienen que ver con cómo ustedes van a pararse frente al trabajo. Siempre hay una pregunta y siempre hay algo que me interesa desarrollar. Una vuelta que tengo la pregunta, ya puedo empezar con el proyecto. Este proyecto que va a servir en cuanto a una idea que sea para mayores conocimientos, ¿sí? Para resolver problemas que ya existen o para generar interrogantes. Entonces, volvemos, acá se agranda un poquito más, novedosa, alentadora, o sea que sirva para todo el equipo de trabajo, para que aliente a nuevos investigadores a perfeccionar la hipótesis que pudimos demostrar en el trabajo, que realmente sea emocionante, interesante o inspiradora. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sale esto? ¿De la experiencia o del material de trabajo con el que estoy? Entonces, estas fuentes las desarrollo un poco más en este apartado y digo que la fuente puede ser de la experiencia previa que uno tiene, puede surgir de la bibliografía,
puede surgir de videos, de algo audiovisual que estoy viendo. Sobre todo estamos hablando de epidemiología, y la epidemiología es lo básico para la salud pública. Puede salir de teorías que uno ha visto, que ha leído, que se ha planteado, o bien de una conversación, de la conversación entre el equipo de trabajo. No es menor el hecho de reunirse, hablar y entender que somos parte de un equipo. Y lo otro es a través de la investigación en las redes. Hoy en día mucho aparece en las redes. De esto sale la búsqueda de una realidad. Si a lo que vamos a apuntar, a lo que más nos interesa, es a la realidad objetiva a través de cuantificar lo que quiero medir, lo que quiero demostrar. Siempre hay un dejo de subjetividad, que esto es lo que más nos cuesta a los investigadores, el poder pensar que investigamos y que es todo objetivo. No, siempre hay algo subjetivo. Por eso da al enfoque mixto, que es la intersubjetividad. ¿Mm? La intersubjetividad va a dar este enfoque en donde se mezcla lo subjetivo con lo objetivo. ¿Sí? Para poder objetivar una variable, un fenómeno, tengo que tener escalas para medir. Lo vamos a desarrollar más adelante. Bien, ¿cómo puedo hacer para evaluar la importancia de una investigación? Primero por el valor teórico. ¿Qué hago con el valor teórico? Llenar un vacío. Hay algo que no se conoce o que hay que perfeccionar y bueno, este es el valor teórico que tiene la investigación. Bien, entonces, de lo que quiero demostrar, ¿puedo generalizar un hecho puntual a un hecho global? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo amplificar los resultados que tengo? Estas son las preguntas que hay que hacerse. Acá está resaltada la otra pregunta. ¿La información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría? O sea, lo que yo quiero demostrar, ¿puedo hacerlo con esta información? Bien. ¿Podemos saber cómo se van a comportar las variables que vamos a estudiarlas ahora? ¿Hay posibilidad de una exploración fructífera o de algún fenómeno o del ambiente de trabajo, del ambiente en donde yo estoy trabajando, que esté vinculado a la actividad que yo hago? O sea, ¿va a servir? ¿Qué se espera de este resultado si esto antes no se conocía? Ojo, que nosotros estemos convencidos que no se conoce, no significa que no se conoce. Cuando mucho tenemos que mejorar nuestra capacidad bibliográfica, nuestra investigación, y cuando queremos estudiar algo, presentar algún trabajo, hay que incrementar las búsquedas bibliográficas y leer trabajos. Y a veces aprovechemos las herramientas de los traductores online que nos permiten traducir en idiomas que no conocemos, o sea, idioma alemán, idioma ruso, idioma chino, porque hay muy buenas escuelas científicas que publican en un idioma diferente al inglés o diferente al español, y a veces es necesario conocerlo, sobre todo si tenemos alguna idea que en otro idioma puede haber algo que nos interese. Bien, ¿qué se espera saber con los resultados que ya no se sabía antes? O sea, estos resultados que vamos a obtener en este trabajo que nos planteamos, en esta metodología que nos planteamos, ¿hay algo que no se sabía antes? ¿Y eso se corrige con lo que nosotros vamos a tener? Entonces, de esto, ¿van a surgir ideas para el futuro? ¿Qué vamos a recomendar para el futuro? ¿Qué hipótesis pueden plantearse para el futuro? Esto es el valor teórico. El otro punto que viene ahora es la utilidad metodológica.
La utilidad metodológica se basa en preguntas como: ¿puedo ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos? ¿Puedo mejorar un instrumento para investigar mejor? Lo que yo tengo, ¿sí? El concepto que estoy definiendo, el concepto o la definición de variable o relación entre variables, ¿mejora? ¿Pueden lograrse mejoras en cómo se experimenta con una o más variables? Esto es la metodología, cómo voy a estructurar el trabajo que quiero hacer. Esto forma parte de la estructura de ese trabajo. Esto sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población, de manera más adecuada, cómo lo podemos llevar adelante el estudio de esta población. Bien, estos son criterios importantes. ¿Por qué? Porque estamos hablando para mejorar el conocimiento. Y esto también es algo que como profesionales ustedes lo tienen que tener muy presente. ¿Cómo puedo mejorar mis instrumentos de trabajo, llámense materiales o personales, y cómo puedo contribuir a lo que es lo anterior, ¿sí? Que es el valor teórico? Bien, pasemos a verlo de una forma un poco más práctica. Podemos tener intereses personales, habíamos visto lo subjetivo, con algo más objetivo o profesional. Nos vamos a meter con el fútbol. Vamos a empezar con el fútbol. ¿Por qué? Porque me gusta el fútbol. Soy futbolero, entonces me gusta el fútbol. ¿Y en qué voy a trabajar? En medicina deportiva. ¿Y qué voy a proponer dentro de la medicina deportiva? ¿Sí? Voy a ver eficacia de distintas terapias para lesiones de los músculos de las piernas o del cuádriceps. Entre ellos, algunos desgarros que se pueden tratar con plasma rico en plaquetas. Técnica para operación de meniscos, ¿sí? Estas son las ideas que me ocurren porque me gusta al fútbol. O bien, considerar problemas o situaciones, que es el punto 2, que afectan al investigador, a la familia, al ambiente de trabajo, que son las personas cercanas. Entonces, como soy familiero y tengo hijos en edad escolar, voy a hablar de la educación de los niños, sobre todo de los hermanos. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Trabajar con chicos hiperactivos. ¿Qué idea y qué voy a desarrollar en la investigación que quiero hacer? Métodos de enseñanza a través de la virtualidad o a través de la computación para niños hiperactivos en edad preescolar. ¿Sí? Bien, o bien temas científicos de interés personal. Estos temas científicos, por ejemplo, voy a trabajar con pozos de agua para los trabajadores rurales en emprendimientos familiares. ¿Por qué? Porque me interesa esto. Por lo general porque soy ambientalista, me gusta el ambiente. Entonces el tema científico que voy a tocar son toxinas químicas en aguas subterráneas. ¿Y de dónde provienen? Y que esta es la idea de trabajo. Viene por el envenenamiento de toxinas químicas en aguas subterráneas, métodos para eliminar la contaminación de aguas subterráneas por toxinas químicas. Entonces, puedo decir que por utilizar demasiados agroquímicos, bajan a las napas freáticas, estas se contaminan y tienen presencia de agentes químicos. Entonces, fíjense que en los tres casos, mezclé lo personal con un hecho que es lo subjetivo, con un hecho objetivo, como puede ser el campo, el problema o el tema científico, para terminar en un punto mixto, ¿sí? En la intersubjetividad, que son las ideas posibles. Bien, esto es, llevado a la práctica, lo que vimos en las diapositivas anteriores. Ahora bien, ¿cómo empezamos a
operativizar estos puntos que nosotros queremos saber. Lo podemos hacer a través de una disciplina específica que es la bioestadística. Entonces, la bioestadística es una aplicación en particular de la estadística a las biociencias, o sea, las ciencias de la vida. ¿Cómo trabajo yo con las ciencias de la vida? Y nucleo tres grandes grupos. Por un lado la estadística, por otro lado la biología y por otro lado utilizo las herramientas informáticas. Y aquí está el logro de todas estas tres grandes disciplinas. En este punto, en la intersección de los tres círculos, es donde yo obtengo la herramienta para desarrollar la hipótesis que quiero demostrar. Entonces, ¿qué hace la bioestadística? Aporta herramientas para poder comparar un fenómeno, ese fenómeno o enfermedad, ¿sí? En algunas poblaciones similares de distintas áreas geográficas, o bien con otras poblaciones que son diferentes. Entonces quiero saber por qué acá se desarrolla una enfermedad y en esta población no se desarrolla esa enfermedad. Entonces lo paso a números y los números pueden ser objetivos, pueden ser demostrables y podemos obtener conclusiones válidas a través de esta objetividad numérica. Objetividad numérica. Perdonen, estoy entusiasmado con la clase y cometo algunos errores de pronunciación. Bien, entonces, ¿y qué herramienta me permite la bioestadística? ¿Por qué estoy diciendo que es tan importante? Porque como objeto de estudio tengo algo que se llama variable. ¿Qué es una variable? Una variable es algo que tiene lo que quiero estudiar. Es algo que quiero estudiar, ¿sí? Y ese algo presente en lo que quiero estudiar se define como característica o atributo que pueden variar entre las personas, lugares, cosas a lo largo del tiempo pasado, presente y futuro. ¿Pasado por qué? Porque hay algunos estudios que son retrospectivos, que voy a estudiar del presente hacia el pasado. Es la revisión de historias clínicas, de casos ya estudiados, que son los trabajos científicos más fáciles de realizar, ¿sí? Bien, o bien puedo sacar un estudio lineal, que es una fotografía de lo que tenemos aquí en el presente. Bien, y el futuro son los estudios prospectivos, que son los más difíciles, los más costosos y donde tengo que hacer un trabajo aún mayor. Por eso hablamos que las variables se estudian hacia atrás, en el presente como una fotografía o en el futuro. Esta es la definición de variable. Ahora vamos a entrar a las variables. Entonces, ¿qué son las variables? Unidades de medida. Estas unidades de medida van a permitir al investigador o al profesional, ustedes, a recolectar y analizar datos para poder entender fenómenos. Importante, la variable sirve para recolectar y analizar datos para entender fenómenos. ¿Sí? Entonces, las variables que son necesarias para estudiar, ¿cómo las voy a seleccionar? Y las voy a seleccionar por la relevancia para los objetivos de la investigación. O sea que yo quiero estudiar algo y eso tengo que definir muy bien qué quiero estudiar. Lo que quiero estudiar es la variable. Y la variable es lo que causa y el efecto. Vamos a verlo un poco más adelante. Entonces, ¿las variables para qué sirven? Medir, describir, explicar y predecir fenómenos
o eventos o enfermedades o el hecho que quiero estudiar. Medir, describir, explicar y predecir fenómenos. Entonces, fíjense que todo lo que venimos hablando anteriormente se relaciona con las variables y lo que pueden explicar estas variables y cómo vamos a trabajar sobre el fenómeno. Tengo que explicar todavía también para qué sirven las variables. Hasta ahora hemos describido cómo son herramientas, cómo es el tipo de herramienta. Entonces, ¿para qué necesito una variable? ¿Es tan importante saber una variable? ¿Esto me cambia algo a mí en mi vida profesional para lo que estoy estudiando? Absolutamente sí, sí. Siempre van a trabajar con variables, aunque no se den cuenta que están trabajando con las variables. Van a tener las variables. Entonces, para lo primero que sirven es para formular hipótesis. Acá una fácil escribí, puse tomada del texto. Una hipótesis puede ser el consumo de sal. El consumo de sal es una variante, está relacionado con la presión arterial, que es otra variable. Consumo de sal por un lado está relacionado con la presión arterial, que es la variable. Por otra parte, las variables permiten recopilar datos. ¿Por qué? Porque voy a investigar de manera sistemática y cuantificable cuántas personas que consumen sal tienen presión arterial elevada versus aquellas que no consumen sal y cuál es la presión que tienen. Bien. Esto entonces permite recopilar datos. Analizar la información. ¿Por qué? Porque a través de cuántos consumen sal y cuántos no consumen sal, cuántos de los que consumen sal tienen hipertensión, cuántos de los que no consumen sal tienen hipertensión y viceversa, los 4 grupos de los que consumen sal y no tienen hipertensión y de los que no consumen sal y no tienen hipertensión. Entonces, esto lo tengo que analizar. Para eso tengo que tener un método estadístico que permita encontrar un patrón y poder relacionar la causa y el efecto. Para eso es que sirven las variables también. Y lo último, que es muy importante y que hay que trabajarlo esto, es evaluar la causalidad. Evaluando la causalidad se va a determinar si un factor, que es la variable independiente, causa un efecto que es la variable dependiente. Qué complicado, ¿no? Independiente, dependiente. El factor es la sal, que es independiente. El consumo de sal es lo que estamos midiendo. Y el efecto, el efecto que causa la sal es la variable dependiente, porque depende de la sal si va a haber hipertensión arterial o no va a haber hipertensión arterial, pero estamos midiendo el consumo de sal. Siempre está relacionado con el consumo de sal. Después la presión arterial es el efecto de comer con sal. A ver, el otro que puse acá, utilicé el de la sal porque estaba, ahora en este momento, pero el que puse en este texto es, por ejemplo, en epidemiología. Si la exposición a un contaminante, que es la variable independiente, aquella que siempre es la misma, es la independiente, aumenta el riesgo de una enfermedad, que es la variable dependiente. Entonces, podemos decir que el contaminante causa estamos viendo que la exposición a un contaminante en un grupo de gente que está trabajando puede tener una gran cantidad de enfermos, poca cantidad de enfermos o ninguna cantidad de enfermos. Entonces estamos viendo que la enfermedad depende de la exposición al contaminante. Si no está el contaminante, no hay enfermedad. Entonces,
que haya la enfermedad depende del contaminante. Por eso siempre el contaminante es la causa que va a producir el efecto, que es la enfermedad. Bien, entonces, ¿cómo aplicamos esto a epidemiología? Lo aplicamos porque las variables van a definir la naturaleza, van a definir la dirección y la fuerza entre los diferentes factores. O sea, si ustedes ven algunos estudios, cómo se caracterizan, van a decir si realmente son relevantes, poco relevantes o nada relevantes. Esa es la fuerza de los resultados que obtengo. Y aparte, en epidemiología, definen y caracterizan la salud de una población al definir qué cosa, quién se enferma, dónde ocurre la enfermedad, cuándo sucede y por qué. Si podemos definir esto, tenemos ganada la epidemiología. No es fácil, pero es muy importante saber en esta cuestión de cómo investigamos quién se enferma, dónde ocurre la enfermedad, cuándo sucede y por qué. Para esto hay variables que las vamos a definir de alguna manera. Las variables epidemiológicas básicas pueden ser de tiempo. De tiempo es el momento en que ocurre el evento, o sea, la fecha en que comienza una epidemia, el caso cero, hasta tener de nuevo el caso cero, que es donde finaliza. Entonces, en ese periodo de tiempo, ese brote epidémico es una variable de tiempo a la cual nos interesa estudiar. Las variables de lugar, ¿dónde? ¿En qué lugar se produce? Se produce en la ciudad de Buenos Aires, se produce en Vicente López, se produce en Gualeguaychú. Bueno, hay que ver dónde se produce el evento que quiero estudiar y cómo lo comparo con otro lugar de similares características. Eso es la variable de lugar. Por otra parte están las variables de las personas, que definen cómo son las características del individuo, o sea, en qué población, en jóvenes, en mediana edad, en adultos mayores, es más en mujeres, es mayor en hombres de acuerdo al sexo biológico o de acuerdo al tipo de ocupación que tienen. No nos olvidemos la cantidad de horas que nosotros pasamos trabajando. 8 horas por día durante 5 días a la semana, desde los 18 años hasta los 65 años, que es en términos generales. Por lo general nos excedemos en la cantidad de años que trabajamos. Nunca son 30 años que trabajamos, por lo general son más. Por eso el trabajo es tan importante y por eso es tan importante definirlo y estudiarlos. Esto es lo básico. ¿Cuándo, dónde y quién? Ahora vamos a ver un poco más cómo es la función en el estudio de las variables. Los tipos de variables, según su función en el estudio, habíamos definido que pueden ser independientes, que es aquella que el investigador manipula o es la causa de la hipótesis. ¿Sí? Es la exposición al factor de riesgo. Estamos hablando de epidemiología. Por eso es la exposición o el factor de riesgo al cual la población se expone. Mientras que la variable dependiente es el resultado o el efecto que se mide. Vamos a ver algunos ejemplos. La variable de confusión es esta tercera que aparece, que no había nombrado antes, que justamente interfiere y distorsiona aquello que quiero demostrar. Entonces es algo que tengo que tenerlo en cuenta para que no cause un perjuicio en lo que estoy estudiando, no genere un estudio sesgado o algo que no está demasiado estudiado. Por eso, o demasiado bien estudiado o bien planificado. Entonces, la variable de confusión influye en las dos variables, en la independiente
o en el efecto que causa en la dependiente. Entonces distorsiona las dos. Por eso hay que estudiarlas. Vamos a ejemplificar independiente, dependiente y de confusión. Vamos a los ejemplos ahora. Un ejemplo que puse, tabaquismo y cáncer de pulmón. ¿Sí? La variable independiente es el número de cigarrillos que una persona que fuma al día. ¿Mm? Bien, este es el factor de la posible causa, el cáncer de pulmón, con el número de cigarrillos. El efecto del consumo de cigarrillos es la variable dependiente. Entonces, ¿cuál va a ser? La posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Entonces vamos a ver si trabajando sobre estas variables, midiendo, se cambia en función del tabaquismo. Otro ejemplo es, para entender la variable de confusión, es, acá tomamos también el cáncer, como hecho el cáncer, que es lo más fácil de comprender. Entonces, en este estudio, hipotético estudio, o sea, se sugiere que las personas que toman más café independiente tienen mayor incidencia de cáncer de pulmón, que es la variable dependiente, similar a lo que desarrollamos en la diapositiva anterior. Nada más que se hizo con el cigarrillo. Pero bien, a primera vista esto parece lógico. Ahora, ¿realmente está bien hecho? No. ¿Por qué no está hecho? Por lo que sigue en la misma diapositiva, es que si uno se pone a investigar un poco más y entrevista mejor a las personas sobre las cuales se está desarrollando el trabajo, se va a ver que muchos de los que toman café también fuman. Entonces, el fumar es la variable de confusión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se asocia con la variable independiente. Las personas que fuman también toman café. Se asocia con la variable dependiente. El fumar está directamente relacionado con el cáncer de pulmón. No es un paso intermedio en la relación. ¿Por qué? Fumar no es una consecuencia de tomar café, sino es algo separado, pero que sí va a tener un impacto en el resultado final. Porque al final no estoy investigando bien si el tomar café produce cáncer de pulmón o es el cigarrillo que produce cáncer de pulmón. Estas son las variables de confusión. Bien, hacemos un repasito. Existen, según la función que cumplan en la hipótesis, como dependientes e independientes. Las que de alguna forma están en el estudio son las básicas, las que vimos como básicas también. Esto se los muestro porque van a encontrar de muchas formas en la bibliografía. Entonces, lo que tienen que tener claro es qué es dependiente, qué es independiente. ¿Sí? Independiente es la causa y la dependiente es el efecto. Después van a tener de persona, de tiempo y lugar, una nueva, la que está siempre presente. Las que están siempre presentes, las variables universales. Por ejemplo, las personas que, los fumadores desarrollan cáncer de pulmón cuando fuman en su domicilio. Todas las personas tienen un domicilio, son muy pocas, entonces la variable universal es el domicilio. Volvamos a repasar variable independiente, causa, y variable dependiente, efecto. Las variables dependientes e independientes. En los estudios epidemiológicos, la enfermedad o evento es la variable dependiente, por eso están en el mismo color. Y aquello que por causa de la enfermedad aparece, se puede medir y podemos ver cómo es la distribución, lo que vimos en las clases anteriores, en la población en general, son las variables independientes o de exposición.
Entonces, llamamos variable dependiente aquella variable que el investigador quiere comprender, explicar o predecir. Y la variable independiente es aquella que es para explicar la primera. Esto está puesto al revés, para complicarles la vida. Literalmente está para complicarle la vida. Puedo decirle que lo que se quiere estudiar es una exposición para saber lo que va a pasar y cómo lo puedo predecir. ¿Sí? Pero el resumen es el que veníamos viendo hasta ahora. La independiente es la causa y la dependiente es el efecto. Entonces vemos que quiero estudiar en qué momento en una fábrica que tiene un call center aparece la lumbalgia. Entonces puede ser por la mala manipulación de carga, por el tipo de trabajo, la posición del cuerpo al no tener respaldo, la edad y la obesidad o el tipo de calzado que tienen. Entonces, lo que yo quiero estudiar es la lumbalgia y lo que sería la variable independiente. Y lo que va el efecto sobre la persona es la posición, el riesgo ergonómico. ¿Sí? Puedo decirlo de otra manera. Puedo hablar que el riesgo ergonómico es lo que causa la lumbalgia. Bien, entonces, ¿en quién aparece la lumbalgia? ¿Sí? En los que manipulan residuos domiciliarios, los que trabajan a destajo o los que manipulan carga. ¿Dónde? En el trabajo. ¿Mm? ¿En qué lugar? En el barrio donde viven. Bien, esto es un poco la descripción de los datos. Ustedes después lo van a encontrar en otros lugares. Bien, entonces, si yo quiero saber qué características o atributos tiene un factor o un marcador de riesgo, que son los determinantes de un evento o de una enfermedad o el estado de salud de una población, es importante también que hagamos la pregunta en quiénes, cuándo y dónde, que son las variables básicas. Y esto es importante para un trabajo. Entonces, cuando hablamos de la persona, ¿en quién ocurre el evento? Estoy siendo repetitivo, pero con total intencionalidad soy repetitivo. ¿En quiénes ocurre el evento? Al investigar una enfermedad profesional, el interés es, cuando hablamos de quién, qué edad tiene, qué tarea desarrolla, cómo es la contextura física, el hábito alimentario, y estas son las características de las personas que van a permitir mejorar la identificación de esta patología que está apareciendo. El tiempo es cuándo ocurre el evento. Por ejemplo, en una fábrica textil, los trabajadores presentan rinitis alérgica cuando manipulan algodón que acaba de llegar de la cosecha. Entonces, el tiempo es cuando manipulan algodón, ese lapso de tiempo. Desde que llega hasta que lo terminan de procesar, ahí va a aparecer una rinitis alérgica. El lugar, ¿sí? Los técnicos de un servicio de diagnóstico por imagen en una clínica que trabaja en radiología desarrollan cáncer de tiroides. ¿Dónde ocurre el evento? ¿Sí? Es en la clínica, ¿sí? El lugar donde se produce la enfermedad a estudiar, que es radiología, dentro del servicio de diagnóstico por imágenes, donde también se va a estudiar ecografía y resonancia nuclear magnética. ¿Sí? Es el lugar.
¿Mm? ¿Qué estudiamos? Cáncer de tiroides, es la variable independiente. ¿Mm? Bien. Y las variables universales son aquellas que siempre aparecen y que hay que tenerlas en cuenta. Si estudiamos poblaciones humanas, la edad, la tarea que realizan, el tiempo de permanencia frente a la exposición y todo lo que hace a este tipo de trabajo. Por otra parte, hay que definir las variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque habíamos hablado de la factibilidad. Cuanto más variables queramos estudiar, más complejo va a ser el, el trabajo, el material y método que tenemos que desarrollar. Entonces, primero tenemos que trabajar sobre variables precisas, concretas y que podamos manejarlas. Ahora bien, si no definimos bien la variable, la interpretación puede ser errónea y tenemos una población enorme. Vamos a terminar en algo que va a ser inmanejable, que no se puede manejar. Por ejemplo, quiero estudiar el desempleo en el Gran Buenos Aires. Bien, ¿cuántos desempleados hay? Muchísimos. Podemos hablar de millones. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un desempleado. Entonces, un desempleado es una persona que no trabaja y busca trabajo. ¿Mm? Y ahí ya excluimos a los subocupados, que son aquellos que teniendo trabajo buscan otro trabajo. Bien, esta es una definición teórica de la variable. Ya definimos que es persona que no trabaja y busca trabajo. Siguen siendo un montón. No las podemos manejar. Piensen si ustedes pueden encarar un estudio así. Entonces, le metemos una variable de tiempo en los 6 meses previos al comienzo del estudio. Entonces ya empezamos a operacionalizar. Desde que empezamos el estudio hasta que lo vamos a finalizar, cuántos desocupados vamos a tener en el Gran Buenos Aires. Entonces, a partir de ahí vamos enfocando mejor. Desempleo. Cualquier persona sin empleo fijo, sin empleo fijo en el último año. No tiene un empleo fijo en el último año. Entonces, la definición teórica no cambia, sino que la operacionalizamos mejor, la definimos mejor a esta variable. Entonces ya tenemos una medición mejor. Entonces, fíjense de dónde partimos a cómo terminamos. Pero aunque sea largo, hay que definirlo bien y tiene que ser claro. No podemos dejar variables al azar sin definir bien, porque esto puede terminar en cualquier cosa y tener muchas críticas o nunca ser aceptado para una publicación, o bien rechazado en el trabajo. Quiero incorporar algo. Bueno, justifícame por qué lo querés hacer. Sería la pregunta que yo haría como jefe a alguna persona que me viene con un planteo de mejorar. Claro que lo voy a aceptar, pero tiene que tener en claro cómo mejorar y tiene que tener muy en claro lo que va a decir. Por eso tiene que haber un método para los planteos. En un estudio, ¿cuántas variables vamos a tomar? Todas las que sean posibles. A ver, reformulo. Las variables a considerar en un estudio, tantas como sean necesarias, ¿sí? Pero también tan pocas como sea posible. ¿Qué significa esto? Donde medio me trabuqué al decirlo. Tiene que ver con que no tenemos que exagerar en la cantidad de variables que tenemos para medir. Cuanto menos tengamos, mejor, pero siempre las que sean necesarias. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si hay más variables, más complejo es el estudio, más tiempo, más personas, más recursos y mayor complejidad de diseño. Muchos trabajos epidemiológicos son muy difíciles, entonces tenemos que tenerlos en cuenta. Si nosotros queremos volver a trabajar
En esto, bien, esta población es muy grande, vamos a tener que hacer un muestreo muy importante, o bien vamos a tener que evaluar muy bien, porque acá no vamos a tener tantas variables para una sola persona y no vamos a poder contextualizar la hipótesis que querramos contextualizar. Y viendo un ejemplo final, queremos estudiar el sobrepeso de choferes de larga distancia y qué vamos a medir: la talla, el género, cuánto pesan al inicio del trabajo, cuánto pesan al momento del estudio y las horas semanales que manejan. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Índice de masa corporal, el género, el peso medido en kilos, cuánto tiempo hace que trabajan y cuántas horas de manejo. Y después, a lo que queremos llegar es al estudio si va a haber sobrepeso o no va a haber sobrepeso en esto. Bien, entonces, ¿en quiénes? En los choferes de larga distancia. ¿Cuándo? Desde el inicio del trabajo al momento del estudio, en ese periodo de tiempo. ¿Qué vamos a estudiar? Las horas de manejo, el peso y el índice de masa corporal. Bien, estas son las variables que vamos a estudiar. ¿Sí? Bien. Y obviamente ya ustedes habrán sacado, y esto se los dejo, no lo defino yo, cuál es la variable independiente y cuáles son las variables dependientes de esto. La próxima clase comenzaremos con un tema nuevo que será el de escalas, cómo vamos a operativizar estas variables. Esto lo dejo y nos encontramos en la próxima clase.